Muy bien chicos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Devorando Cómics. Mi nombre es Rodrigo y en esta ocasión les traigo una retro reseña y comparativa, pero solamente de uno de estos dos cómics, de Wolverine, miniserie Honor, y Wolverine Arma X. Hace mucho tiempo que quería hacer este video, por razones de tiempo mío personal no había podido hacerlo. En consideración a que Logan probablemente fue la mejor película de superhéroes de este año 2017 que recién pasó. Y quería explorar un poco el origen comiquero hasta cierto punto del concepto de Logan. Me explico, lo que les voy a mostrar no es exactamente el origen propiamente tal como cronológico histórico del personaje. Lo que les voy a mostrar es el origen de la personalidad de Logan. Ok, vamos al tema. Ok chicos, comencemos nuestra reseña o retro reseña con Wolverine, miniserie Honor, por Chris Claremont y Frank Miller. Como dice la portada, originalmente se le atribuye a Chris Claremont el argumento y a Frank Miller el dibujo. Como retrospectiva histórica, a estas alturas Claremont ya llevaba un tiempo en los cómics de los mutantes y había logrado perfilar ciertos personajes, entre ellos Wolverine. De hecho, es Claremont el que perfila a los mutantes hasta el punto de las personalidades, perfila las personalidades de los mutantes hasta el punto que conocemos en la actualidad. Su paso por los X-Men yo creo que es el más fructífero y el que más determina el desarrollo futuro de los mutantes, estableciendo ciertos hitos en la historia personal de los personajes y en las personalidades de los mismos. Ahora bien, si bien, como les explicaba, Miller aparece solamente en el dibujo, lo cierto es que uno nota automáticamente al abrir las páginas que hay tópicos que Miller regularmente toca en sus historias, en especial toda su fijación con la cultura oriental. De hecho, la historia se desarrolla en Japón de los 90, perdón, de los 80, porque la historia es de 1982, en donde Wolverine va a buscar a Mariko. También está La Mano, que si mal no recuerdo fue creada por Frank Miller. Por lo tanto, aquí hay un claro elemento aportado por Miller al cómics. Aquí pueden ver algo que para mí es una clara muestra del estilo de Miller en su desarrollo de estas historias de esa época. Este tipo de dibujo, este tipo de estilo, la dinámica, el trazo, el uso de los componentes, me gusta mucho la historia en sí misma. De hecho, esta edición, que es de ediciones 5, es de ediciones Vid, tiene aquí una introducción en donde Claremont explica cómo surge la idea de esta miniserie y la forma en que él y Frank Miller establecen ciertos puntos de acuerdo que hay entre los dos en cuanto a qué es Wolverine, cómo se comporta él, cómo es su personalidad, y a partir de ahí desarrolla la historia. Esta historia es muy interesante para mi gusto porque, como les decía al principio de la introducción, esto muestra, o más bien ayuda a determinar la personalidad de Wolverine y su interacción con otros personajes. Hablemos un poquito de la edición. Esta es una edición de Vid México. Fue editada en México, vamos a ver el disclaimer para tener claro. Fue editada en México en octubre, creo que aquí se ve. No, no se ve. Vamos a usar el autofoco. Ok, es el octubre de 1995 y esta es una primera edición. Esta edición es bastante buena dentro de todo. Momento, volvemos al foco. Como elementos prácticos que yo les puedo mencionar, yo tengo ediciones 5, más o menos de la misma época, y están completamente despegados, en cambio este no. Puntos en contra que tiene la edición: lamentablemente en esa época Vid usaba, vamos a usar de nuevo el autofoco, Vid usaba letra de máquina o de molde, depende del país donde estén, como se le llame. No sé si por tradición, no sé si porque así lo habían determinado originalmente, pero es un detalle que al menos a mí me molesta un poco porque ciertamente no fluye
con el resto del dibujo. Pero así era la edición de Vid en esa época. Después Vid cambió, pero en ese momento era de esa forma. También otro punto en contra de esta edición es que no incluye la galería de portadas originales, aunque sí tiene estas reproducciones, pero no son las portadas originales. Ok, ¿qué datos les puedo dar de la historia en sí mismo? Fuera de que es una historia determinante de la personalidad de Wolverine y su relación con Mariko, que Mariko es un personaje que después se vuelve parte de la mitología de Wolverine, les puedo decir que originalmente esta historia sale dentro de la serie regular y son los fans los que dicen, oye, este arco argumental, que fue un arco argumental bastante corto, creo que fueron, lamentablemente no tengo el dato de cuántos números fueron, sé que fue publicado en 1982 porque este es un recopilatorio y como les dije no me indica cuáles son los cómics originales, lamentablemente. Pero son pocos, me atrevería a decir que son 4 o 5 números que son los que originan este pequeño arco argumental y son los fans los que le empiezan a decir a la edición, a la editorial Marvel, oye, ¿sabes qué? Este arco argumental de Wolverine fue muy bueno, ¿por qué no lo sacas como recopilatorio? Y Marvel les hace caso y le pone el título de Honor, que es el último capítulo de hecho de la saga. Bueno, para los que los puedan adquirir esta historia se los recomiendo plenamente. A mí me gusta mucho, es una de las que más me gustan. Es parte de la colección de mi hermano todo esto, no es de la mía, mi hermano es el que colecciona Marvel. Yo lo leí en su momento cuando lo compró. Y es una historia que a mí me parece medianamente indispensable dentro de tu colección de mutantes y completamente indispensable en tu colección de Wolverine. Ok chicos, vamos a la segunda parte de esta retro reseña, que en este caso es una comparativa y retro reseña entre la edición de Arma X de Vid, México, y la edición de Arma X de Panini Comics, España, en Best of Marvel Essentials. Partamos por el principio. Arma X es una historia que cuenta o pretende contar el origen de Wolverine, pero no el origen que aparece en Wolverine Orígenes, que es donde se muestra su origen más material, por decirlo de cierta forma, su nombre, su apellido, su historia familiar, etc. Sino que nos muestran por qué el Wolverine que conocemos carece de pasado, es un ser muy torturado, muy violento, muy brutal, y que finalmente responde más a un arma militar que a un ser humano. De hecho, el concepto Arma X existe en el cómic de Wolverine desde su origen. Para los que no sepan, un momento, les voy a mover esto aquí porque creo que hay mucho reflejo. Ok. Yo no sé si ustedes lo saben, pero Wolverine surge en las páginas de Hulk. En un momento Hulk está en Canadá y el gobierno canadiense envía un arma, el Arma X, a detenerlo. El Arma X era ni más ni menos que nuestro querido Wolverine. Ok, Arma X es un cómic que se publicó entre marzo y septiembre de 1991. Es obra completa, integral de el señor Barry Windsor Smith, que ustedes pueden ver aquí. Me permito reproducirles esta viñetita. Una splash page muy linda. Para los que la hayan visto en poleras, mochilas, etc., de aquí sale. Originalmente, Barry Windsor Smith venía de publicar Conan, o sea, de hacer Conan, no de publicar Conan. Y creo yo que fue una elección muy acertada para este cómic, porque Windsor venía de una idea de hacer cómic muy dura, muy cruda, vísceras, cortes, sangre, salpicaduras, etc. Y le vino perfecto a este cómic. En este cómic podemos ver el experimento que hace surgir a Wolverine como el ser con el esqueleto de adamantium, que después tiene aventuras con la Patrulla X. Aquí también se cuenta por qué Wolverine no tiene recuerdos. Se cuenta qué tan fuerte es su factor curativo, de dónde vienen ciertas obsesiones, ciertos elementos que después vamos a ver repetidos en muchas aventuras de Wolverine. Respecto a la edición, en términos muy simples, esta edición es bastante buena.
es una edición, al igual que como les contaba en Honor, yo tengo ediciones 5 de esa época y están todas despegadas de aquí del lomo. Esta edición se mantiene y esta edición también pertenece a mi hermano Francisco. Ok, les presento ahora la comparativa con Wolverine Arma X. A diferencia de la Arma X mexicana, de la edición mexicana, los españoles siempre han tenido el gran tino de usar rotuladores y no usar el rotulado de máquina o de molde o como quieran que le llamarlo, que tiene, de un segundo, que tiene las ediciones mexicanas. Este es un punto que a mí siempre me molestó de las ediciones mexicanas. Después Beat cambió este elemento, yo nunca supe bien de dónde era. Leí por ahí unos reportajes que decían que era un tema de tradición más que otra cosa, porque así se publicaba originalmente en Novaro. La anécdota cuenta, o más bien la anécdota que yo leí cuenta, que le pasaban el máster original a una secretaria que era la que digitaba o tecleaba los diálogos traducidos en el máster. Sin embargo, esa historia yo no la he podido verificar 100%. Como hemos hecho en otras veces, les puedo mostrar aquí una gran diferencia, como hemos hecho en otras veces, les muestro que hay una diferencia de colores. En este caso específico, para mi gusto, la diferencia es bastante notoria entre la obra publicada con los métodos de tricromía y la obra publicada originalmente. Vamos a ver que alguien por ahí. Para mi gusto la diferencia es bastante notable, pero es porque, como ya les he explicado otras veces, los métodos de impresión de la época antigua del sistema tricromía a los nuevos sistemas offset es completamente diferente. No se puede traspasar esto a esto. Lo que ustedes ven aquí en los sistemas nuevos es coloreado de nuevo, se pinta de nuevo el máster. Ok, como ya les dije, esta es una obra que para mi gusto es bastante, no como ya les dije, para mi gusto esta es una obra bastante esencial si tú eres coleccionista de los mutantes, y es completamente esencial si eres coleccionista de Wolverine. Sin embargo, y aquí les voy a contar algunas anécdotas mientras les hago un repaso como de las viñetas, les puedo contar ciertos pequeños detalles. Descubrí, entre otras cosas, si no estoy mal, que este cómic se publicó en 13 números en el original americano. ¿Por qué? Porque originalmente era complemento de otras sagas. Eso es lo que yo leí. Y eso explicaría por qué son 13 números, porque en realidad no son tantas hojas, este es un numerito de... tengo un segundo. 126 páginas. ¿Ok? Al igual que pasó con con la saga Honor, esta saga originalmente Marvel la publica, pero no le da mayor importancia. Y son los fans los que deciden, mediante presión a la editorial, deciden darle la importancia que yo sentía que debía tener esta saga. Dentro del trabajo de Winsor Smith, como ustedes pueden ver, no existe posicionamiento de las viñetas tradicionales. Las viñetas que ustedes pueden ver, como ustedes pueden ver aquí, la página se divide a la mitad. Después tienes viñetas rectangulares verticales y después tienes una splash page. Esto es claramente parte de la experimentación que hace Winsor Smith para demostrar también el conflicto psicológico que estaba sufriendo Logan. Para mi gusto, este ensayo que hace Winsor Smith con el uso de las viñetas para la narración es espectacular. A mí me encanta. Va mucho con el tono de la historia, va mucho con lo que se trata de expresar. Ok, sigamos con las anécdotas. Como anécdota también les puedo contar que Winsor Smith llega y publica esta historia sin preguntarle a nadie, y en realidad nadie la revisó. Y el problema era que esto estaba siendo publicado dentro de una serie que revisaba justamente la historia de los personajes. Y no coincidía 100% con lo que se estaba contando ni con lo que se contó después. Esto se arregló
posteriormente en unas sagas posteriores, valga la redundancia, en donde se explica de que parte de los recuerdos que tiene Wolverine, Logan, de este momento, de esta época, cuando él nace como tal, como Arma X, son implantados, no son reales. En parte, los que lo someten a esta experimento que son el Dr. Cornelius, el profesor, que no, me parece que no tiene nombre, y la señorita Hines, que era la secretaria inteligente de la oficina, para protegerse le implantan un recuerdo que no es real, y él después lo descubre. Otra cosa que también descubrí es que originalmente en España se publicó por Forum, también como complemento a una serie. Arma X no fue publicado directamente como un recopilatorio. Aquí pueden ver esta linda galería de portadas. Y es en España también, por presión de los fanáticos, que se publica como un tomo recopilatorio, originalmente en Forum, tengo entendido. Y, por supuesto, Panini, siguiendo la tendencia, también publica su tomo recopilatorio en una calidad muy muy buena. Este es un cómic de los 90, pero tanto la composición como el color, aquí pueden ver lo que ya les había mostrado, tienen clara influencia de los 70 y de los 80. Para mi gusto, el trabajo de Barry Windsor Smith en esta obra es impresionante, y como ya dije, va completamente con el tono de lo que está tratando de contar. Este, al igual que el anterior, para mi gusto es un esencial si tú eres fanático de Wolverine. Y si yo tuviese que coger una de las dos, yo cogería la Panini, porque aparte de tener la galería de portadas que carece la Vid, viene con esta pequeña introducción de Carlos Mati Mezquita, que es muy interesante, les conviene leerla. Y bueno, la edición está muy bien hecha, muy bien compaginada, viene con esta tapita dura hardcover, me gusta mucho. Ok, chicos, les dejo hasta aquí esta retro reseña de Wolverine y dos obras que yo considero que son esenciales del personaje. Nos estamos viendo en un próximo video.